Amigos, estoy recibiendo muchos mensajes y todo el mundo me dice lo mismo, que si espero a 40 o 50K, que si espero hasta final de año para comprar o que si espero al retroceso del 70% para comprar. Todo el mundo lanza sus fractales del 2021 y los ponen para este ciclo que va a ser exactamente igual. Y aquí viene el error. Asumir que el ciclo va a ser exactamente igual. Hoy te cuento cómo este ciclo podía ser más agresivo de lo que parece y rebotar completamente en V, porque cuando todo el mundo pone en contexto que va a pasar una cosa, es cuando realmente no pasa. Pues muy buenas a todos, soy Chuchi, para el que no me conozca, llevo haciendo trading desde el 2017 y más profesionalmente desde el 2019-2020, que fue donde descubrí la página web de Bob Lucas, un experto en ciclos, y os cuento todo esto porque hoy vamos a estudiar un poco de qué se está diciendo del ciclo de 4 años y cómo lo veo yo, ¿vale? Después de estudiar aquí mucho me di cuenta que los ciclos son mucho más complejos de lo que probablemente Twitter os esté pintando, porque ya no sabemos cómo es la historia, de 3 años subiendo, un año bajando, ahora nos toca, qué fácil, volvemos a comprar en el -80, en el Q4 y venga, para arriba otra vez con todas las carteras cargadas, ¿vale? Los ciclos son mucho más complejos que eso, ¿vale? Lo fui aprendiendo, evidentemente, en esta web, poco a poco según yo lo iba incorporando a mi trading me di cuenta de todas las trampas que había, que era muy difícil estimarlo, incluso a día de hoy me veis que cometo errores y que me equivoco pues 1000 veces, evidentemente, ¿vale? Y toda esta imperativa poco a poco he ido aprendiendo mucho con el tiempo y durante 2024 estuve haciendo day trading, lo que me provocó fijarme en ciclos de 5 minutos, 15 minutos, ¿vale? Yo ya estaba fijándome en ciclos de 1 hora, 4 horas y diarios, ¿vale? Vi todas las ineficiencias que hay en estos tramos y también las vi en estos, ¿vale? Y hoy, en base a mi experiencia, os voy a explicar de cómo planteo yo diferentes escenarios, ¿vale? Está claro, ¿vale? Que está el escenario de siempre, ¿vale? De bajar un -70%, ¿vale? Que el ciclo que tenemos aquí, que esto que tenéis aquí no lo tengáis en cuenta, que hayamos hecho un ciclo aquí, rebote débil y ahora nos queden muchas semanas bajando, que encuentre un botón en el Q2 y que después desarrolle un botón de meses y después arranque. Pero, sin embargo, esto es lo que dice toda la mayoría, ¿vale? Y yo recuerdo, os he preparado una newsletter, ¿vale? Para mañana, donde os explico aquí un poco, pues todo esto que vamos a hablar un poco en el vídeo de hoy, ¿vale? De por qué todo esto podría llegar a ser una gran trampa, por qué este botón podría ser más agresivo de lo que parece. Ahora os lo voy a comentar también en el vídeo, ¿vale? Diferentes cosas, pero bueno, me quería ir aquí de la narrativa, ¿vale? Vamos a ver un poco esta parte de la narrativa, la podéis leer mañana con calma. Y me resulta curioso que en este ciclo todo el mundo hable de 40.000 y de comprar. Yo no recuerdo esto. Yo tuve la gran suerte de vender en 2017 y en 2021, ¿vale? Yo no me invento nada, el que no se lo quiera creer que no se lo crea, pero yo vendí, compré más abajo, ¿vale? Y fue una decisión que vi que no demasiada gente estaba en liquidez. Evidentemente siempre hay gente. Mucha de esa gente que estaba en liquidez luego no compraba más abajo, solo eran muy poquitos, como Bob Lucas, que aunque también él falló también en algunas cosas, como fallamos todos, pero es de los pocos que veo que también que se adapta, de que dice, oye, vendo en esta parte, oye, compro en esta, quizás en este ciclo no lo hace, ¿vale? No lo sé, ¿vale? No es el tema ese, pero sin embargo, no creo que sea tan fácil como decir, oye, vamos a clonar el patrón del 2021 y ya está, y va a ser exactamente igual. No, porque os cuento una cosa, en 2018 y en 2022, cuando estábamos inmersos en mercados bajistas, y por ejemplo, cogiendo como ejemplo el mercado del 2022, cuando estaba Bitcoin en 40, a mí la gente me decía, pero ¿no crees que ya va a rebotar aquí, que es mejor hacer DCA y ya, y si sube? Digo, ya, pero es que no creo, porque tal, porque cual, ¿vale? Había otro tipo de fundamentos para mí en este caso, ¿vale? El precio cayó y cuando caía a 30 la gente me decía lo mismo. Oye, pero ¿no crees que un DCA, y ojo, no digo que hacer DCA a partir de 30K hubiera estado mal, ojo, no me malinterpretéis, pero yo decía, creo que todavía puede caer más abajo. ¿Pero por qué? Porque no había nadie hablando de Bitcoin a 20.000, a 15.000 o a 10.000 dólares. Era yo de los pocos que hablaba de esto. Entonces yo me sentía muy cómodo en general con esta narrativa. Decía, pero nadie ve que el mercado se puede estrellar como se estrelló en 2017 y 2013.
Nadie hablaba de esto en 2021. Sin embargo, ahora todo el mundo habla de toda esta narrativa. Digo, cuando todo el mundo habla de algo es cuando tiende a no pasar. De hecho, ¿sabéis cuando cuando la gente de verdad, porque yo estoy muy metido en el mundo de Bitcoin, yo hablo con prácticamente todo el mundo que conozco, amigos, conocidos, hablo de Bitcoin y todos me expresan su punto de vista y yo expreso el mío, ¿vale? Cuando hablo con ellos en persona o por teléfono o lo que sea. Y lo que puedo comprobar es que sí que pude comprobar que después del botón de FTX, la gente decía, pero ¿no crees que se va a ir a 10? O después incluso de subir del botón de FTX y estar en 25 o 30, la gente me decía, pero ¿no crees que va a volver a bajar a 15? O sea, tengo la sensación que la gente interpreta todo lo contrario a lo que pasa al mercado. Y ahora veo demasiada gente, de verdad, demasiada gente. Me han escrito, ya esto ya no es sesgo de Twitter y demás. Veo a mucha gente que me ha escrito muchos mensajes y me han dicho, estoy fuera del mercado, estoy esperando a 40.000, estoy esperando a 50.000, estoy esperando al Q4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, también la de la narrativa. También me dicen, bueno, sí, cuando se dé una mala noticia será el momento de cargar, que esto también se lo he visto a muchos youtubers. Pero ¿y por qué tiene que pasar un cisne negro? Yo es lo que pregunto. Digo, es un cisne negro, es un evento que se puede dar o se puede no dar. Y el mercado puede empezar a acumular y subir, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y si esa mala noticia no existe este año? ¿Y si es imposible liquidar a Sailor? Porque todo el mundo habla de la liquidación de Sailor, pero nadie tiene ni puta idea de dónde se le liquida a Sailor, ¿vale? Nadie lo sabe. En el mercado anterior también te decían que a Sailor lo iban a liquidar en 30 y nunca le liquidaron. ¿Vale? Luego otros, cuando ya el precio se fue más abajo, te dijeron que en 3K era su realmente precio de liquidación. Yo este año no he visto nadie que te diga cuál es el precio de liquidación de Sailor. Entonces, yo no sé si va a ser en 60K, que bueno, ya lo ha tocado, o 50, o va a ser en 5K. No lo sé cuál es el botón de liquidación de Sailor y creo que nadie lo sabe. Entonces, afirmar que van a liquidar a Sailor, pues también es que me parece un error. O sea, puede ser que le liquiden, ojo, pero puede ser que no. ¿Vale? Pero, ¿y si USA y BlackRock, que yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿por qué USA iba a comprar Bitcoin en 120.000? Si yo os lo dije. Digo, pero no veis que no tiene ningún sentido. Pero USA querrá comprar más abajo, digo yo. ¿Vale? Y BlackRock igual, para acumular a largo plazo. ¿Y si nos han hecho creer que estamos ahora en ese bear market, ¿vale? Para ellos estar empezando a acumular. Esa es la gran pregunta. Hoy vamos a verlo también con las opciones, ¿vale? Hoy, que también me parece bastante interesante. Bien, os dejo todo esto aquí. No os preocupéis, mañana lo podéis leer si estáis suscritos. Ya sabéis que en el link de la descripción, pues os podéis suscribir a la newsletter y mañana la leéis con calma, ¿vale? Con mis reflexiones, que son parecidas, evidentemente, a las que estoy contando aquí. Y bien, os cuento esto de los ciclos, os cuento lo de las opciones y os cuento el rebote que está teniendo Bitcoin ahora mismo, que me parece más fuerte de lo que parece. Bien, ciclos, ¿vale? Bueno, termino con lo de USA y BlackRock. Si ellos están consumiendo esa oferta flotante que hay de shorts en el mercado, que ojito a los shorts que siguen aquí a por todas de momento, vamos a ver porque a corto plazo, si estas cuotas siguen en negativo, lo que va a provocar son short squeeze rallies, ¿vale? Yo no he visto a Bitcoin que esté en negativo y que siga cayendo el precio, ¿vale? Puede caer un día, evidentemente, ¿vale? Pero yo no he visto que ahora Bitcoin se vaya a 50.000 nunca con fundings en negativo. Es imposible, nunca lo he visto, ¿vale? Al igual que tampoco cuando están los funding ultra alocados, tampoco se va a expande un por dos Bitcoin, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta, porque esto es el indicador realmente de lo que está, porque es lo que está haciendo el retail. Lo que si está longueando, está sorteando. Y ahora mismo lo que nos está diciendo es que el mercado está sorteando a muerte todo esto, ¿vale? Que ojo, estas cuotas, a lo mejor Bitcoin se mantiene plano, se resetean y el mercado está listo para bajar, ¿vale? Esto estamos hablando de corto plazo, pero de momento en el corto plazo nos está avisando de que esto tiene pinta de o ranguear o seguir subiendo, ¿vale? No de caer ahora mismo. Bien, dicho todo esto, si el retail está abriendo sus short porque les están diciendo que VR Market está viendo estas velas, dirán, joder, pues bueno, y ahora, encima ahora lo pueden ver como momentos perfectos de, hombre, no voy a abrir mi short en 60, pero ahora en 70 o en 68 o en 72, ¿vale? Sí que lo abro porque, oye, yo me pongo a 5X o a 3X o a 10X o lo que sea con un precio ya por 80, 80 y pico K, ¿vale?
y a mí esto no me liquida, porque ahora sí que esto se va a 40K, aquí te hace un rango y yo me forro, ¿vale? Cuidado también con estas narrativas, ¿vale? Si lo veis por Twitter, salir corriendo, porque probablemente esta gente vaya a ser víctima del short squeeze. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo que hay un gran área aquí de valor. Y a lo mejor me equivoco y el bear market se sigue extendiendo, ¿vale? Yo no he incorporado el 100% de mi capital, pero he incorporado ya bastante, ¿vale? Si me equivoco, pues compraré más abajo y si puedo destinarle más liquidez, compraré más Bitcoin, ¿vale? Pero no me quiero tampoco quedar de un posible recuperación en V fuera porque sé cómo funcionan estos posibles ciclos y sé cómo funcionan los botones de mercado, ¿vale? Bien, yo daros cuenta que he vendido en estas partes altas, ¿vale? Y mi objetivo, ¿vale? Sí, puede ser comprar aquí, pero también es comprar en el soporte. Si esto fue resistencia, ¿ahora qué es? Es un soporte. Y aunque parezca que se haya quebrado este soporte no se quiebra hasta que no haya cierres en semanal durante varios días y realmente lo veamos. Esto no lo vamos a saber que realmente ha cerrado por debajo hasta que no lo veamos en 50 o 50 y pico o lo veamos por debajo de 60, por así decirlo, durante varias semanas consecutivas. Si no, puede quedar en un mechazo como lo que está quedando ahora mismo, ¿vale? Luego tratamos el corto plazo en esto y las posibles trampas también con el mercado de opciones. Bien. Y si, os quiero primero explicar lo de los ciclos. Bien. Y si la expectativa esta que os decía de los ciclos, de que bueno, este es el ciclo estándar y que ahora siga fallando, pero ¿y si el ciclo se hubiese extendido hasta la semana 43? ¿Vale? Porque quiero, si alguno me dice en los comentarios que esto es imposible o demás, me gustaría también leerlo porque yo he observado que esto no es para nada imposible, ¿vale? También se da que en ciclos, por ejemplo, de 4 horas o incluso en diario, mira, para que lo entendáis bien, ¿vale? Los ciclos diarios a veces van a 60 días, a veces van a 70 días, a veces van a 80, incluso he observado ciclos que han sido de 45 y de 50 días, ¿vale? Como veis, desde un tramo central que serían 60-70 hasta los 50, hasta los 80, hasta los 80 y pico, hay bastante diferencia de amplitud. Y esa amplitud perfectamente me cuadra, ¿vale? Con una amplitud hasta 43 semanas. No es para nada descartable, ¿vale? Recordar que también estamos muy saturados, ¿vale? Es raro bajar con los indicadores tal como están aquí ahora, seguir cayendo, ¿vale? No vamos a caer con los funding como están. Otra cosa es que resetemos, ¿vale? Pero si no, no vamos a caer. Bien. Y si formamos parte de estos suelos de mercado, lo que mi experiencia me tiende a decir, ¿vale? Es que estos suelos de mercado son muy en V, ¿vale? Donde nadie compra, ¿vale? Lo pongo también en tweets de hoy y en la newsletter, donde aquí solo ejecuta las compras gente que tiene un plan, ¿vale? Y gente que tiene las órdenes puestas en el exchange. Si no, aquí nadie compra, ya os lo digo yo. Porque si no vais a decir, no, compro más abajo, no, bueno, me espero un par de días a que se calmen las aguas, a que haya otro mechazo un poco más claro, bla, 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 bla. Y al final nadie compra. Entonces, en realidad es un punto perfecto. Si todo el mundo está sorteando, ¿vale? Porque lo vemos con los fundings, ¿vale? Y nadie está comprando, porque os lo puedo asegurar que incluso miembros también de Estrategia Elite se le puede haber hasta alguno escapado a la orden, como no la haya puesto, ¿vale? Porque todo ha sido muy rápido. Yo mismo me veo que estaba hasta hace pocas semanas, prácticamente como quien dice 100%, no 100% en liquidez, pero bueno, casi todo en liquidez, ¿vale? Toda la banca cripto en liquidez. Y ahora me veo que incluso también hay retrocesos del oro muy abultados. Y estos retrocesos también muy abultados de Bitcoin, me siento como decir, pero joder, que le tengo que meter órdenes, ahora cómo lo hago, tengo que mover el dinero de aquí, aquí, aquí. O sea, mucha reorganización en poco tiempo, que esto también nos deja fuera a los inversores, ¿vale? Porque tenemos que reorganizar a veces nuestro dinero y no lo tenemos preparado en ciertos sitios, ¿vale? Tener también todo esto en cuenta, ¿vale? Las caídas también en el oro no fueron normales. El otro día, de que en 2 días cayó el oro un 20%. Por eso hice un vídeo, que os lo dejo al final, de buy the dip del oro. El que le tenga miedo al oro, pues perfecto. Pero es que el oro retrocede como mucho un 40, 45. A ver, si a mí en 2 días cae el oro un 20, pues es para comprar, ¿vale? Si cae más durante 3 semanas, un 25, un 30, es para comprar porque la tendencia del oro es alcista. Entonces, serían buy the dips para seguir subiendo, ¿vale? Veo mucha convulsión en los mercados, veo mucha en terreno geopolítico, veo a Trump, cómo se está posicionando, que si lo de Venezuela, que si lo de Groenlandia, veo a China y Rusia, Rusia que fue sancionado, China comprando mucho oro, y es un terreno geopolítico que, ojo, no es de los últimos 3 meses. Estamos hablando de los últimos años y de cómo se está posicionando el mundo.
Está habiendo una guerra, pero en este caso no es guerra de armas, es guerra comercial y tecnológica. Os lo he dicho muchas veces, que Estados Unidos está a la carrera de la vanguardia de la IA y esa guerra comercial que les está haciendo daño, evidentemente, por parte de Estados Unidos a todo el mundo, ¿vale? Pues China se defiende comprando oro, ¿vale? Ante todo eso. Y no van a parar de comprar oro, porque China ha entendido lo que significa esto de las sanciones, ¿vale? Junto con Rusia. Entonces, ellos no van a parar de comprar oro y yo no descarto que en algún momento no empiecen a comprar también Bitcoin, ¿vale? Cuidado que no lo estén incluso ya empezando a acumular y que en 6 meses no os lo anuncien o en 3 meses o cuando sea, ¿vale? O alguna incautación que tengan ya por ahí prevista y que se queden con 200.000 de un hacker, 200.000 Bitcoin de algún hacker, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego estas cosas pasan y de repente decís, hostia, pues China ahora de repente ya no prohíbe Bitcoin y ahora están a tope con Bitcoin, claro. Cuando Bitcoin ya está alcista, lo vemos todo el mundo, ¿vale? Pero en la sombra, todos estos países están acumulando mucho oro y Bitcoin, aunque le diga a la gente que no, yo confío mucho en Bitcoin y Bitcoin es mejor que el oro, es un oro 2.0, ¿vale? Que tiene sus funciones mejores, tiene sus funciones peores, ¿vale? Para los que seáis muy, que no me llaméis hater, ¿vale? Del oro, yo también confío mucho en el oro, pero es una tecnología que está ahí y que va a triunfar, ¿vale? Bien, dicho todo esto, sería una gran manera de dejar a la gente atrás, como bien digo, con un ciclo en V, que cae en V, ¿vale? Con nadie ejecuta sus compras, que todo el mundo está en short aquí y que de repente poco a poco empieza a recuperar niveles. Ahora os lo enseño, ¿vale? En el corto plazo, cómo tenía que pasar un poco todo esto, ¿vale? Pero ya hemos visto los primeros síntomas y los primeros síntomas son positivos. Pensarlo bien que este escenario, ya terminamos con el gráfico semanal, pensar bien que este escenario estamos hablando de que ya el precio ha recuperado un 20. Sería de seguir recuperando y tener muy buenos febrero, marzo probablemente, volver a esta zona donde la gente seguiría negada diciendo el hombro, cabeza, hombro este, que probablemente estaría ya viendo la gente, ¿vale? Y decir, ahora sí que sí, el Q4 y el Q3 malos, ¿vale? Y no, creo que si se da esta visión, esto va a fallar y se va a quedar un hombro, cabeza, hombro fallo. Van a hacer las últimas acumulaciones que puedan, ¿vale? Por aquí. Y el precio va a empezar a dejar a todo el mundo atrás si pasa esto, ¿vale? Es una visión, es un escenario, ¿vale? Ahora vamos a ver en el corto plazo cómo está el mercado de opciones y qué tendría que pasar, ¿vale? Pero no descartéis porque, repito, el sentimiento de la gente ahora mismo está fuera del mercado. Es lo que veo en mucha gente. Mucha gente también pensar que el siguiente ciclo puede ser muy bueno. Esto ya lo he dicho en algún vídeo. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si las criptos han caído un 50, un 60, un 40, ¿vale? Han caído mucho este año, ¿vale? La gente que ha pasado, que este también es parte del bear market, amigos, que es que otros años lo que había hecho era Bitcoin subir y en el final a crear esa all season. En realidad, Bitcoin parece que no, pero el techo este es también un techo de mercado, ¿vale? Aquí empezó el techo que nadie veía, que yo era de los pocos que decía, oye, yo me bajo de la burra ya y luego compré parte aquí abajo también, ¿vale? Bueno, parte también que me comí por aquí, ¿vale? Pero compré parte, yo ya no lo voy al ciclo ya tan fuerte. Me lo confirmó la segunda pata, que no tuvo fuerza absoluta, ¿vale? Entonces, realmente el mercado bajista ha empezado aquí, que sí, oficialmente sí, ¿vale? O realmente empezó aquí, ¿vale? Porque aquí empezó también la cripto a desangrarse y las cripto ya llevan mucho tiempo. Lo digo por el sentimiento de mercado, no digo porque aquí me tenga que beneficiar a mí así de la gráfica y me cuadre todo mejor. Lo digo por ese sentimiento que aparece de la gente que si aquí inviertes 50K y de repente aquí ya tienes 20 y de repente cuando sube ya no tienes 50, ya tienes 35, ya dices, joder, pero tenía 50 al principio. Y cuando te hace Bitcoin un rango y te prometen el ICISO, te dices, pero si tengo 30 y le metí 50, ¿sabes? Y cuando cae ya no tenías 20, sino que ya tienes 15 y cuando sigue cayendo ya tienes 5, ¿vale? Porque sí, se han estrellado las criptos. Este es el gran problema. Entonces, ¿realmente el bear market se va a seguir extendiendo o ya se ha dado en las cripto? Haceros esta pregunta. Ethereum también ha caído desde los $5.000 a los 2.000, bueno, incluso 1.000 y pico dólares. Ethereum ya ha caído un 70% o 65%, ¿vale? Aunque Bitcoin no haya caído tanto, repito, y lo llevo diciendo muchísimo tiempo, Bitcoin en este ciclo puede tener una demanda institucional. Y ahora sí que entra la demanda institucional aquí. Ahora no cuando estábamos en 130.000, 120.000.
sí que está claro que hay actores del mercado que quieren Bitcoin, ¿vale? Y si USA empezó aquí con las criptomonedas, ¿dónde creéis que va a comprar? Pues en las partes bajas del rango, que ojo, si lo pueden tirar a 50, perfecto, pero ¿creéis que van a hacer ganar dinero a todo el mundo? Porque yo no lo tengo tan claro. BlackRock también es muy probable que rellenó sus ETFs aquí, ¿vale? Que haya acumulado aquí, que haya acumulado aquí. No creo que BlackRock haya acumulado aquí, pero sí en las partes bajas, probablemente, porque tienen mucho dinero. Entonces, realmente si están estas ballenas, porque al final BlackRock y USA sí que son ballenas de verdad, ¿vale? ¿Realmente Bitcoin va a caer un 80%? Esta es la gran pregunta, ¿vale? Dejando que todo el mundo acierte en el ciclo, ¿vale? O Bitcoin ha caído ya lo que tiene que caer, que es un 50% aproximadamente, o 55%, y este mercado bajista no es tan pronunciado, y ojo, el mercado bajista de la sal sí que ha sido, donde se ha reseteado todo el sentimiento de la gente, ¿vale? Y la gente ya probablemente esté vendiendo a lo mejor en pánico para comprar más abajo sus cripto baratitas, ¿vale? Ojo, este escenario también, ¿vale? Como ya he dicho, a veces estos ciclos se dan y son muy pronunciados, son muy en V, ¿vale? Como por ejemplo fue este del 2020, ¿vale? Hay más, en tramos más pequeños, ¿vale? No es un ejemplo aislado, ¿vale? Y evidentemente no creo que en este escenario arrancase las cripto, también os soy sincero. Creo que primero vendría Bitcoin. Evidentemente habría rebotes de las criptos, pero creo que las cripto todavía se enfrentan a un proceso de distribución más agresivo, ¿vale? Lo hemos visto que todavía monedas como Solana y Ripple quizás todavía tienen que distribuir un poco más o hacer rangos ahora un poquito más largos, ¿vale? No quiere decir que ahora todas estas cripto vayan a rebotar también en V, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero ojo a estos escenarios de Bitcoin y vamos a pasarnos ya a este corto plazo porque, bien, en 4 horas, si nos ponemos a fijarnos, ¿vale? A mí me ha sorprendido mucho que ha subido el precio un 20%, bien, en un día, ¿vale? Si yo me pongo a ver estos rebotes, son del 10%, ¿vale? Otros rebotes cuando ha habido otro selling climas, ¿vale? Esta mecha que fue la mayor liquidación de la historia, cripto, ¿vale? El 6 de octubre, aquel famoso, el rebote fue del 13%, ¿vale? Os invito a que vayáis a más, ¿vale? Esta que se dio durante varios días y que el tramo final fue una manipulación de Donald Trump con un tuit que lo recuerdo bien porque me la comí, fue un 21% arriba en varios días, ¿vale? Fijaros qué botón hizo. Bueno, ni me voy al 2020, que el rebote fue de más 30 menos, o más 40 y jamás volvió. Fijaros, por ejemplo, el carry trade de Japón, ¿vale? Que en 4 horas sí que te recuperó un 17%, ¿vale? Como vemos aquí, 4 horas, y a los 2 días prácticamente había ya recuperado todo lo perdido. Fijaros bien que, mira, os lo voy a poner exacto, ¿vale? A los 3 días ya estaba arrancando y había subido un más 27%. Y en el primer día había recuperado un 17%, ¿vale? Fijaros bien el volumen, ¿vale? Porque aquí evidentemente hay volumen bajista cuando baja, ahí está el pánico, como lo ha habido estos días, evidentemente. Pero al igual que aparece ese volumen bajista, si es compensado con velas con cuerpo, con volumen, digamos que el volumen bajista, si primero baja, por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo, Binance. Binance vende 1000 bitcoins o 10.000 bitcoins o los que sea, ¿vale? Hacen caer el precio porque se comen todo el libro de órdenes, perfecto. Pero, ¿eres tú el que compra ahí en bot? No, no eres tú, eres Binance también, ¿vale? Entonces, Binance provoca todo esto, provoca muchos últimos short en el mercado que provocan unas cascadas que todavía el precio, como está el libro de órdenes vacío, que os repito lo que decía antes, que los libros de órdenes no están, y el market maker es Binance, ¿qué hace Binance? Quita las órdenes del bloque del libro de órdenes, provoca que shorts tardíos entren en el mercado en 65, en 63, en 60, etcétera, etcétera, y les provocan el primer short squeeze a los short más tardíos y que van más apalancados. ¿Cómo? Comprando. Comprando en spot y en futuros una gran cantidad en un libro de órdenes que, repito, está vacío en compras. Entonces, ¿quiénes compran? Ellos. ¿Y quiénes habían vendido? Ellos, pero más arriba. Ellos habían empezado la caída. No, no la han terminado muchas veces la caída. Provocan también, ¿eh? Con sus velas también meten volumen para provocar este final. Pero si compran instantáneamente, ¿qué están haciendo? Pues que todas estas ventas que habían hecho ahora se compensan con todas esas compras, ¿verdad? ¿Vale? Pues vamos a ver qué hacen los próximos días y las próximas semanas, porque aquí es donde viene lo interesante, ¿vale? Vemos que Bitcoin
Y repito, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no es el suelo de mercado, ¿vale? Que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Y yo también voy a observarlo cómo funcionan los próximos días. Yo lo que sé es que Bitcoin ha rebotado un 19%, que es más que otras veces. También estoy viendo que todo este volumen que estaba bajista ya se lo ha comido los alcistas con velas con cuerpo y con volumen, llegando a rebotar prácticamente a la media móvil, lo cual es bastante fortaleza de media, ¿vale? Después de este cataclisma, ¿vale? Que ha habido aquí. Con fundings en negativo que sigue, ¿vale? Con fundings en negativo. ¿Y ahora qué tendría que hacer el precio? Pues yo creo que sin ninguna duda, cuando las cosas empiezan así, recordad el de Japón que os acabo de enseñar. ¿Qué creéis que debería de pasar? Pues bien, probablemente pequeños rangos poco a poco, que ojo, pueden llegar, pueden no llegar, ¿vale? Pero estos pequeños rangos que va haciendo el precio de consolidación y atacar zonas más arriba. Por ejemplo, un rango hasta 66, ¿vale? Por ejemplo, o hasta 68, donde sea, y vuelve más arriba y te va a 74. Y rango, otra vez, durante unos días, la gente diciendo sigue para abajo, pero funding rates a lo mejor siguen en negativo. ¿Qué haría eso? Pues provocar más short squeeze. Y aquí tenemos la línea de que son los 80K. ¿Qué os creéis que quería la gente? Bueno, pues aquí otro rango, probablemente hasta más largo este, pero fijaros bien que Bitcoin ya habría recuperado mucho en este escenario, ¿vale? ¿Qué diría la gente? Pues que nada, que aquí hay una resistencia, evidentemente, y que nada, Bitcoin ahora mismo todo esto es para seguir cayendo porque estamos en ese bear market que les están asegurando, ¿vale? Entonces, para mí sería la mejor forma ahora mismo de dejar atrás a todo el mundo. Os dije hace varios días que 70.000 y rebotar y dejar a todo el mundo atrás, pues han ido hasta 60.000. Vamos a ver si, evidentemente este es un planteamiento que puede cambiar durante la próxima semana. Ahora os enseño el mercado de opciones, ¿vale? También, que me parece muy relevante lo que hay, ¿vale? Si los funding rates se resetean, si el mercado de opciones empieza a resetear y puede ser que esto siga para abajo, ¿vale? Y haga algo así. Pero si las condiciones se mantienen, si seguimos viendo rangos y compras, si seguimos viendo los funding rates en negativos, si seguimos viendo ese sentimiento de mercado que todo el mundo lo manda para abajo, la probabilidad de que todo esto quede en una gran sacudida y sea el bottom de mercado a mí me parece elevadísima. Y la gente te dirá, no ha pasado nada. Digo, bueno, no ha pasado nada, pero lo que ha pasado es que te han hecho un menos 30%, bueno, menos 30 y menos 40 y menos 50% de Bitcoin en todo este tramo y aquí nadie ha comprado. ¿Por qué? Porque todo el mundo está esperando a Q4. Entonces, ¿qué más da que haya una noticia que no? Si es que da exactamente igual. A lo mejor la noticia te aparece más adelante aquí, siendo una noticia mala para que tú te creas que el mercado tiene que caer y luego el mercado empieza a subir. Así que mucho cuidado con las manipulaciones de que el mercado va a ser siempre igual y de las noticias que no siempre funciona, ¿vale? Repito, esto es un escenario que a lo mejor me equivoco, pero que está ahí. Bien, mercado de opciones, ¿cómo está? Porque está calentito, ¿vale? Bien, vemos grandes vencimientos de opciones, evidentemente, para febrero, ¿vale? Que tenemos aquí 6 billones de dólares, ¿vale? En vencimiento de opciones. Os recuerdo que la mayor liquidación, esto es muchísimo dinero, la mayor liquidación de la historia fue de 19 billions, ¿vale? Ya se liquidaron por opciones otros 20 billions en diciembre, ¿no? Fue en noviembre o en diciembre, no recuerdo, creo que fue en diciembre, ¿vale? Ya hay 6 billions aquí y hay 8 billions aquí, ¿vale? Bien, para febrero y para marzo. Bien, eso sí, de toda esta gente veis que las call, la mayoría están out of the money, veis que el 96% de la gente está perdiendo, perderían su dinero, pero que hay un flip ahora mismo, ¿vale? De puts in the money, de gente que está ganando dinero con sus puts, apostando el dinero, apostando contra el mercado a la baja, más o menos un flip. Y para marzo, también un flip con las puts, ¿vale? 50-49 ahora mismo, 51-49, y 96% de la gente perdería dinero con sus opciones call alcistas, ¿vale? De aquí a marzo. Y vosotros me diréis, pues nada, el precio cómo va a subir, que pierda el dinero los de las call. Bien, aquí vamos a lo interesante y vamos a ver los precios por que hay y los vencimientos reales. Bien, vamos a mirar primero febrero. 27 de febrero, ¿dónde está el máximo dolor? En 85K. ¿Y dónde es 85K, Chuchi? Hostia, dices, joder, pues es la parte del rango, efectivamente. La parte que había sido soporte, ahora mismo resistencia, ¿vale? Y es donde está el max pain, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, cuando el precio está en 60, tú ves 85 lejísimos, ¿verdad? Vale.
ya hoy ya no lo vemos tan lejos, después de un rebote de un día, ¿vale? Repito. Si te empieza a construir una basecita por aquí, o incluso en 75K, ya vas a decir, hostia, tú, que está a un 10% o a un 15%. Ya dices, 2 días buenos de Bitcoin está ahí. Efectivamente, es que estas cosas funcionan así, ¿vale? Y si nos volvemos aquí al mercado de opciones, me parece una barbaridad esto, lo que he visto antes, ¿vale? Opciones, atención, para febrero, puts of the money en 40, en 50, ¿vale? Que veo muchas, ¿vale? Al igual que había mucha gente fomeada, aunque probablemente esto esté abierto, es un poco más sensato quizás esto, ¿vale? Dentro de lo que cabe, a mí no me gusta tampoco. Puts abiertas, eso, perdón, calls abiertas por encima de 100.000, probablemente cuando el precio estuviera en 90 y pico, ¿vale? Estaba relativamente cerca, entiendo a la gente, entiendo, ¿vale? La gente que puesta esto, no lo comparto, ¿vale? No era yo de esa visión de mercado, pero entiendo porque el precio está cerca. Sin embargo, no entiendo a todo esto porque queda lejos y se han abierto muchas en 40.000 con un mercado extremo estos días que encima se paga más porque cuando tú abres una put y compras una opción, cuando la volatilidad implícita es alta, que es cuando hay volatilidad estos días, todavía vas a pagar más dinero. Entonces, es una barbaridad, ¿sabes? Y esto estoy muy seguro que se han abierto probablemente estos días, ¿vale? Bien, entonces tenemos el Max Payne que está en 85K. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, si estamos en 70.000, estas opciones tienen valor, pero todas estas no, ¿eh? Todas estas expiran out of the money, ¿vale? ¿Qué pasa si el mercado llega aquí? Pues que todas estas líneas naranjas quedan out of the money y no gana dinero ya nadie de todos estos, solo ganan las naranjas que están aquí, ¿vale? Entran en el dinero, eso sí, algunas call que hay por aquí, ¿vale? Pero no son tantas, evidentemente, como las put que hay. Entonces no es tan relevante y evidentemente el mercado va a estar sostenido, no va a llegar en febrero, evidentemente, a más de 90.000 es muy difícil y a más de 100.000 diría que es imposible, ¿vale? Entonces no van a dejar que, claro, tampoco cobren esto, ¿vale? Pero ya vemos que el Max Payne para febrero está en 85. Entonces, el mercado va a tender a ir y el mercado de opciones tiene mucho dinero a donde hay más dolor, ¿vale? Y el máximo dolor está ahí, en 3 semanas, ¿vale? Ojo, no tiene por qué llegar justo a 85. A lo mejor se queda en 80, que también pues será el de casi, bueno, 84, 82 o 80 van a ser casi puntos de máximo dolor, ¿vale? O incluso a lo mejor a 88. No tiene por qué ser el precio exacto. Pero ya vemos que esta zona es donde más dolor va a haber. Entonces, que Bitcoin esté en 80 o en 85 de aquí a final de febrero no es tan descartable, ¿vale? Y si pasa eso, empieza a funcionar mi escenario bastante bien, que os he dibujado al principio, ¿verdad? De una sacudida en semanal. Os lo enseño otra vez, que pensarlo bien, ¿cómo quedaría? Porque nosotros ahora vemos, bueno, una vela roja que no suele ser muy buena, que tiene cierto cuerpo, pero ¿y si mañana, bueno, para que veáis que solo es una vela, ¿vale? ¿Y si mañana cierra y el precio está en 73.000? Ay, amigo, que esto ya nos deja una vela martillo, ¿vale? ¿Vale? Y estamos hablando de subir un 3%. Hostia, una vela martillo ya no es tan mala, ¿verdad? Con un gran mechazo. ¿Y si luego hay otra velita verde y te va hasta 80.000? Pues ese, o a 85, pues ese es el escenario que estábamos discutiendo. A que aquí el dibujo ya no parecería tan feo. Claro, aquí ya mucha más gente empezaría a decir, alguno ya se empezaría a sumar al carro, ¿vale? Evidentemente, si pasa esto, y alguno va a decir, bueno, todavía va a caer, ¿vale? Puede ser que luego caiga, ¿vale? Pero yo repito que podría ser un botón o ya bien digo, deep en el tiempo y que deje a todo el mundo atrás, ¿vale? Todo el mundo que está fuera. He recibido demasiados mensajes de gente que está esperando, de verdad, a comprar más abajo, que están con la pachorra, que dicen, bueno, ya compraré, ya tal, y no sé. Tengo la sensación de que no todo el mundo puede acertar este año con el Q3, Q4 y a 40K el precio. Bien, vamos a las de marzo, que también tenían bastante dinero. Fijaros bien que para marzo hay muchísimo dinero también, ¿eh? Bueno, en 20K, en 30K, 50, 55 hay muchísimo, en 60 es donde más hay, pero mucho también en 70, ¿vale? Pues a ver, de aquí a marzo es posible que todos estos acaben fuera del dinero, ¿vale? Al igual que alcistamente, de aquí a marzo es posible que todos estos acaben fuera del dinero. Opciones a 180.000, evidentemente, a 150, incluso a 120, ¿vale? Bien, entonces el precio se va a tender a mover hasta el máximo dolor, muchas veces, ¿vale? Veo raro que en marzo también estemos en
100.000 y que todos estos hayan acabado también en el dinero, ¿vale? También, evidentemente, lo veo muy raro, ¿vale? Sin embargo, 90.000, como vemos aquí, todas estas opciones expirarían sin valor. Estas call, que son las azulitas, ¿vale? Y vemos que por parte de las puts, que son las naranjas, vemos este bloque en 85 y también en 90, ¿vale? Que hay un buen bloque, vemos que también sería de bastante dolor. Entonces, vale, tenemos el precio máximo dolor que nos lo da la herramienta en 90.000, pero también vemos que 85.000 y 95.000 o incluso 100.000, ¿vale? Como mucho, podría ser el escenario de aquí a marzo, de 85 a 100k o 95k aproximadamente sería el escenario de máximo dolor, siendo el punto central en 90. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. El mercado, sí, no, la gente nos pone los fractales muy bien, ¿vale? Pero no se tienen por qué repetir exactamente igual. Todo este mundo que nos pone los fractales en realidad no han estudiado los ciclos y los ciclos muchas veces tienen estos ciclos extendidos con reversión en V, ¿vale? Yo lo he visto muchas veces en el mercado. Me encajaría con cómo está el mercado en cuanto a esa liquidez también, porque me encaja con el mercado de opciones que busquen este max pain. Me encaja con el que estamos en funding raise en negativo, que haya un short squeeze. Me encajan subidas, me encaja que todo este volumen que hemos visto de Bitcoin, del este más 20 que decíamos aquí, sea bastante más genuino de lo que parece, ¿vale? Pero evidentemente los próximos días y semanas nos van a ir dando bastantes pistas y clave de cómo está el mercado en general, ¿vale? Vamos, nos meteremos poco a poco en las cloacas del mercado y vamos a intentar estimarlo lo mejor posible, ¿vale? Pero lo que digo, no sabemos la dirección clara. Yo me he posicionado bastante, ¿vale? En este caso. Y no tengo ninguna duda de que yo voy a intentar ahora sí abrir longs, ¿vale? Poco a poco, en cuando vea rangos y retrocesos, ¿vale? Iré abriendo longs dentro de nuestra comunidad de estrategia élite, que recordad que también lo tenéis en la página web. Si queréis, podéis uniros anualmente para el que le interese, ¿vale? Es una estrategia sólida, sin a priori una demasiada varianza, con nada de hacer un por tres o similar, ¿vale? Para el que le interese. Es mucho más para ir ganando porcentajes poco a poco, ¿vale? Y bueno, yo no tengo duda que en estos rangos voy a intentar hacer longs, no shorts, ¿vale? En este caso. Y voy a observar todas estas métricas del mercado y voy a seguir observando muchísimo cómo está la psicología del inversor, porque, repito, ver a tanta gente y tantos mensajes y tanta gente que me escribe en el canal diciendo que van a esperar a precios tan abajo, yo esto sinceramente no lo veía y repito que estaba muy metido en el mundo cripto, ¿vale? A pesar de no tener un canal en ese momento todavía, sí que tenía grupos de WhatsApp en ese caso y yo vi que la gente se quedó totalmente atrapada en su mayoría, ¿vale? En el mercado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa porque va a estar interesante este mes. Y si queréis ver cómo me posiciono en el oro con los buy the dips, te voy a dejar por aquí un vídeo y inspírate en él para tú montar tu propia estrategia. Un buen like se agradece muchísimo, que lo tienes aquí debajo. Suscríbete que mañana tenemos el directo para que no te lo pierdas y por supuesto a seguir con la criptoforrada.